Buenos días, alumnos de cuarto A y cuarto B. Vamos a dar nuestro tema número 6, que es la teoría cromosómica de Sutton Morgan. Antes de comenzar, quiero decirles que a pesar de que Mendel hizo grandes aportaciones a la genética, él nunca fue premiado con nada. Sus estudios fueron guardados y nunca nadie los conoció. Entonces, él nunca fue vanagloriado o premiado por algo, pues debido a que él nunca presentó sus estudios. No fue hasta los años 1900 que pues primero empezó William Sutton, que William Sutton es de 1877 y muere en 1916. William Sutton estudió y de hecho esta era una práctica de laboratorio que teníamos que haber hecho. Él estudió testículos de grillo. ¿Para qué? Porque Mendel, a sus aportaciones, él nunca supo de dónde venían los rasgos o los genes. Él desconocía, él sabía que existían, pero desconocía dónde estaban esos genes. Entonces aquí le vamos a poner, antes de escribir de William Sutton, Mendel desconocía dónde se encontraban los genes él no sabía dónde estaban todos esos rasgos. ¿Sale? Bueno, entonces no fue hasta 1900, ahora sí ya, que William Sutton, en 1900, William Sutton, estudiando gónadas de insectos, se dio cuenta que los genes estaban en los cromosomas. Se dio cuenta que los genes estaban en los cromosomas. Estaban en los cromosomas. Él se puso a ver células sexuales de grillo y se dio cuenta que el ADN formaba cromosomas. Entonces cuando las células se dividían, se veían los cromosomas y se dio cuenta que los genes se encontraban ahí. Entonces observó cómo las células se dividían y los cromosomas se repartían a las células hijas. Entonces él se dio cuenta que los genes se encontraban en los cromosomas. Ahora, también se repartían a las células hijas, y cada una recibía la mitad. Esta es otra cosa importante. Es decir, que William Sutton observó el proceso de meiosis. ¿Sale? Ahora, por otro lado, Thomas Morgan ¿qué fue lo que hizo Thomas Morgan? Él era conocido como el señor de las moscas. Él estudiaba mosquitas. Él quería comprobar la ley de Mendel, no en plantas, sino en animales. Buscaba comprobar, porque acuérdense que Mendel trabajó con plantas, pero nunca pudo comprobar que la herencia se transmitía de igual modo en los animales. Entonces buscaba comprobar las leyes de Mendel aplicadas en animales. Y él utilizó como modelo experimental a la mosca de la fruta. Y esta mosca de la fruta que está aquí se llama Drosophila.
Drosófila. Entonces, Thomas Morgan quería estudiar cómo las leyes de Mendel se aplicaban en los animales. Y él descubrió cosas muy importantes, descubrió 3. Descubrió el factor de dominancia incompleta, que es lo que ya vimos, ahorita lo vamos a repasar. Él se dio cuenta de la codominancia cuando se mezclaban nuevos rasgos. Además, él se dio cuenta de que los cromosomas determinaban el sexo. Y también se dio cuenta de un factor que se llama herencia ligada al sexo, que tiene que ver con enfermedades. Y ahorita vamos a hacer 3 problemas de cada uno de estos. Ahora, también importante, él clasificó a los cromosomas, y este tema yo ya se los había dado, en 2, pero se los voy a recordar. Autosomas, esta es una S, autosomas, y sexuales. El ser humano tiene 44 autosomas y tiene 2 cromosomas sexuales. Los autosomas lo que hacen es son o contienen las características generales, es decir, contienen las características brazo, mano, etc. Y los cromosomas sexuales lo que hacen es determinan el sexo del individuo. Y además de determinar el sexo del individuo, pues generan diversidad de formas, ¿no? Por ejemplo, si mi característica general es vello corporal, el cromosoma sexual determina, por ejemplo, qué tan abundante, o si hay poquito, o si no hay nada. Bueno, vamos a comenzar con los problemas de William Sutton, de la teoría cromosómica. Vean, lo que hizo Sutton es lo siguiente. Él tenía un frasquito de moscas blancas y hacía que se reprodujeran puras mosquitas blancas. Obtuvo un linaje puro. Luego tenía otro frasquito de mosquitas rojas y obtuvo un linaje puro de mosquitas rojas. Ahora, el dominante era el blanco. Vamos a poner la letra R. Y el recesivo era el rojito. Pero uno de sus estudiantes tuvo un error y sin querer rompió los frascos. Se cayeron las mosquitas, se escaparon algunas mosquitas y se dio cuenta que al paso de los días empezaron a aparecer nuevas mosquitas, pero que no tenían los ojos ni blancos ni rojos, sino naranjas, y entonces descubrió los codominantes. Logró capturar algunas de esas mosquitas y las empezó a cruzar. Entonces, aquí voy a hacer una separación, y entonces ustedes ya saben que al mezclar 2 linajes puros en codominantes o dominancia incompleta, estos 4 iban a ser de color naranja. Ese es el fenotipo. Y en mi genotipo me iba a dar 4 codominantes. Esto es la F1 o generación 1. Pero para la generación 2, si él cruzaba 2 de estos mestizos, se iba a dar cuenta que volvió a aparecer el blanco, naranja, naranja, y volvió a aparecer el rojo. Entonces su fenotipo sería 1 blanco, 2 naranjas y 1 rojo. Y entonces me quedaría de genotipo un homocigoto dominante, 2 codominantes y un homocigoto recesivo.
Bueno, ahora en el ejercicio 2 es para la determinación del sexo. Este está muy fácil, ya sabemos que el cromosoma X pues es el que determina los rasgos generales femeninos y el cromosoma Y es el que determina el sexo masculino. ¿Cómo quedaría esta tabla de Punnett? Pues muy fácil, si yo cruzo una mujer con cromosomas XX y cruzo a un hombre cromosoma XY, cuando ellos se cruzan van a tener una niña, un niño y un niño. Quiere decir que tienen 50% de mujeres y 50% hombre. Así quedaría la proporción de la determinación del sexo. Ahora vamos con este tercer ejercicio, pero ese lo voy a poner al siguiente video porque ya no me da tiempo.